Prometeo encadenado es una tragedia griega tradicionalmente atribuida al poeta Esquilo en torno al año 467 a.C. Esta tragedia se basa en el mito de Prometeo, un titán que desafía a los dioses y le brinda el fuego a la humanidad, actos por los que es sometido a un castigo perpetuo. Así que en este video voy a traerte un resumen y análisis de esta tragedia griega que fue bastante popular durante la época de la antigua Grecia, así que ahora comenzamos. La historia comienza en un peñasco desolado en las montañas del Cáucaso. Kratos, la personificación de la fuerza y el poder, y Bia, la diosa de la violencia y el vigor, traen como prisionero a Prometeo, quienes lo llevan ante Hefesto, el dios del fuego y la herrería, para que encadene a Prometeo a las rocas escarpadas con cadenas inquebrantables, puesto a que Prometeo había desobedecido a Zeus de haberle dado el fuego a los humanos. Hefesto se detiene y afirma que no tiene el coraje para atarlo en esta cima tormentosa. Esto enfurece muchísimo a Kratos, quien le cuestiona sus palabras y le informa que tiene que obedecer el mandato de Zeus, pero Hefesto insiste en que Prometeo es como su hermano y acusa a Kratos de ser cruel y lleno de audacia. Sin embargo, no puede desobedecer el mandato de Zeus, por lo que se disculpa con Prometeo y le advierte que no irá ni verá a nadie y lo quemarán los rayos del sol. Cuando Hefesto comienza a encadenar a Prometeo, Kratos se burla del titán, preguntándole ¿qué tipo de ayuda le puede ofrecer los mortales a los que les dio el fuego para salvarlos ahora que se encuentra encadenado? Los dioses cometieron un error cuando lo llamaron Prometeo, pues necesita de un previsor para saber de qué manera se librará de tal artificio. Ante las burlas de Kratos, Prometeo se mantiene firme defendiendo lo que había hecho por la humanidad, diciendo que soportará lo que el destino le ha dado. Luego se presenta un coro de las Oceánidas, que se coloca sobre un roquero que está cerca de la roca donde está encadenado Prometeo. Estas comienzan a tratar de consolar al condenado, pero Prometeo, lamentándose, se pregunta por qué no ha sido arrojado al Hades, mientras las Oceánidas continúan consolándolo. Prometeo ahora se encuentra completamente encadenado, siendo el juguete de los vientos, viendo cómo sus enemigos se ríen de su sufrimiento, a lo que este grita, afirmando que Zeus es un dios salvaje y cruel, que sus estándares de justicia son solamente los que él dicta, y que la razón por la que aún no lo mata es porque sabe que Zeus tarde o temprano acudirá a él para buscar sus conocimientos proféticos, como cuando profetizó que Zeus sería quien destronaría a Cronos de su reino tiránico y el resultado de la titanomaquia. Las Oceánidas amonestan a Prometeo, diciendo que habla con demasiada libertad. Sin embargo, estos le piden a Prometeo que cuente la historia detrás del castigo que le puso Zeus. Prometeo les explica que en el pasado, él había seguido el consejo de su madre de ayudar a Zeus a derrocar a sus compañeros titanes, pero después de que Zeus hubiera derrocado a Cronos, este le había otorgado a cada dios varios privilegios y organizó su imperio, pero no se preocupó por los humanos, sino que tenía la intención de borrarlos y crear una nueva generación de humanos en la tierra. Nadie se le había opuesto a él, solo Prometeo se rebeló ante el plan de Zeus y por eso robó el fuego para ayudar a los humanos. Por eso es que está siendo condenado. Ante las afirmaciones de Prometeo, las Oceánidas le responden que su propio corazón ahora está dolido y se retiran del lugar, abandonando a Prometeo, dejándolo cumplir con su condena eterna. Un tiempo después, aparece la personificación del océano, quien montado en un monstruo marino, mira la difícil situación de Prometeo, contando cómo compartía los dolores del dios y le pregunta cómo podría ser de ayuda. Con cierta actitud defensiva, Prometeo, invocando a Gea, se pregunta si estaba allí para mirar su desgracia o ofrecer piedad. Océano le ordena que se calle, porque si sigue hablando, Zeus escuchará y traerá más dolor, rogándole que renuncie a su estado de ánimo enojado y que busque otras formas de librarse de sus problemas. Pero el océano igual se sigue compadeciendo de Prometeo y le informa que hablará con Zeus para liberarlo de su tormento. Pero Prometeo responde y le dice que no se moleste, ya que sabe que no lo convencerá, y agrega que la mala suerte que le cayó no le debe caerle a nadie más. Luego Prometeo relata que no es el único el que ha sido castigado de una manera cruel, sino que su hermano Atlas, quien estaba del lado de Cronos, tras haber acabado la titanomaquia, Zeus lo condenó a sostener la tierra sobre sus hombros por toda la eternidad, y la única forma en la que puede ser liberado es que a Zeus se le alivie su mente y decida liberarlo. Así como Atlas, él va a esperar la calma de Zeus para ser liberado. El océano insiste en que podrá convencer a Zeus de que lo libere, a lo que Prometeo insiste en que será inútil y le advierte que tenga cuidado de hablar con Zeus, insistiéndole en que se vaya y que salve su actual buen sentido. Con estas declaraciones, el océano se marcha con su monstruo alado. Un tiempo después aparecen de nuevo las Oceánidas sobre una roca y comienzan a cantar lamentos hacia Prometeo.
Cuando las Oceánidas terminaron de cantar, se escuchó un gran silencio. Prometeo se dirige al coro y habla del porqué de su amor hacia los humanos. Resulta que cuando los creó junto con su hermano Epimeteo, los había encontrado sin sentido y los había hecho inteligentes, convirtiéndolos en maestros de sus propias mentes. Tenían ojos, pero no veían ningún propósito. Tenían oídos, pero no podían oír. No conocían las casas de ladrillos secados al sol, ni el trabajo de la madera. En cambio, vivían como ágiles hormigas en el fondo de los astros sin sol. Hasta que Prometeo les enseñó lo que saben, y así todas las artes humanas provenían de él. Las Oceánidas le informan que su castigo es bien merecido, puesto que ayudó a los mortales más allá de lo necesario y descuidó su propia desgracia. Las Oceánidas tienen la esperanza de que Zeus lo liberará y el poder de Prometeo no será inferior al de Zeus, y con esto, las Oceánidas se retiran otra vez. Un tiempo después, llega Io, que por alguna razón posee en su frente 2 cuernos de vaca. Esta, al ver a Prometeo, le pregunta si puede oír la voz de la chica de un cuerno. Prometeo le saluda y relata cómo el deseo de Zeus por ella le hizo convertirla en una vaca para evitar la ira de su esposa Hera. Ahora está atormentada por un tábano interminable, enviado por Hera para castigarla. Luego de haber escuchado el relato de Prometeo, Io le pregunta por qué está siendo castigado. Él le responde la misma historia que ya le había contado a las Oceánidas, pero en lugar de hablar de su propio dilema, le pregunta sobre su difícil situación con Zeus. A lo que ella le responde preguntando por qué no la lanzó desde este peñasco para golpear en el suelo y encontrar la liberación de todos sus problemas. A lo que Prometeo le informa que será liberado de su propio problema cuando Zeus sea destronado. Esto causa la curiosidad en Io y le pregunta cómo sucederá eso. Prometeo responde que Zeus hará un matrimonio del que se arrepentirá. Tendrá otra esposa que no sea Hera, y juntos tendrán un hijo que será más poderoso que él, revelando que este será un descendiente de Io. Esta información le impacta bastante y no sabe qué hacer, a lo que Prometeo le informa que ella debe huir a Egipto, donde Zeus restaurará su mente y la tocará con una mano que no te brindará temor. En las generaciones futuras, un descendiente de ese niño derrocará a su padre. Después de que Io se retira, Prometeo declara en voz alta que solo él puede decirle a Zeus cómo evitar su destino, que no estaría solo por mucho tiempo. El grito es escuchado por Hermes, el mensajero de los dioses, quien le informa que Zeus se ha enterado de la profecía y que será mejor que hable antes de obligarlo a realizar 2 viajes. Pero las respuestas de Prometeo no satisfacen al mensajero de los dioses, por lo que este le dice que su actitud es lo que lo llevó a su condición actual y que el castigo de Zeus se lo tiene más que merecido. Prometeo dice que no hay nada que Zeus pueda hacer para cambiar de opinión hasta que estos grilletes atroces sean soltado. Sin más alternativas, Hermes le informa a Prometeo de la maldición que Zeus le ha impuesto. Ha aumentado el tormento del castigo. Un águila desgarrará vorazmente un gran jirón de su cuerpo. Un comensal que, sin ser invitado, vendrá todos los días a regalarse con el negro manjar de su hígado. Que no espere piedad de Zeus, puesto que ya la condena está hecha. Hermes continúa acusando a Prometeo de que debe prestar atención a la advertencia y no culpar a Zeus, sino a sí mismo por lo que el futuro puede traer. Una vez culminadas sus palabras, Hermes se retira. Luego comienza a aparecer truenos y relámpagos. La tierra comienza a temblar y Prometeo finaliza afirmando que no está dispuesto a ceder y que todo esto que le informó Hermes ya él lo sabía y que Zeus solo intenta asustarlo y que su condena es una injusticia. Pues eso vendría a ser todo lo que relata Prometeo encadenado. Es decir que la historia de Prometeo ya había sido contada por Hesíodo en la Teogonía, pero dicha historia motivaría a otros poetas y dramaturgos griegos a escribir más sobre Prometeo, y así empezamos con su historicidad, que aunque todo lo narrado originalmente pretendía ser histórico y fomentar valores a las personas, actualmente es mitológico todo lo narrado. Pero como he dicho en algunas ocasiones, esto sirve para conocer el pensamiento de la gente en esas épocas. Resulta que durante el siglo V a.C. se había puesto de moda el género de la tragedia, que tenía como objetivo contar historias trágicas hacia los protagonistas, por lo que muchos que empezarían con este género literario cogerían pequeñas historias que ya se habían escrito en el pasado, como la guerra de Troya o las historias de los primeros dioses, y les darían un enfoque trágico, en este caso, la historia de Prometeo. Pasando a la autoría de la obra, la tradición griega le atribuyó la autoría a Esquilo, un poeta y dramaturgo que vivió entre los años 525 y 456 a.C., considerado como el padre de la tragedia griega, quien al parecer escribiría esta obra en el 467 a.C. Y eso se había pensado por mucho tiempo, pero a partir del siglo XIX
comenzaron a salir dudas. Eruditos como Rudolf Westphal desafiarían la idea de que el texto fuera obra de Esquilo, haciendo estudios léxicos de las palabras de la obra que no se repiten en otras obras de Esquilo. Luego, a partir del siglo XX, muchos estudiosos le harían estudios lingüísticos, analizando el estilo y vocabulario de la obra. Comenzarían a llegar a la conclusión de que Prometeo encadenado no fue escrita por Esquilo, sino que en realidad la obra pudo haber sido escrita por su hijo Euforión entre los años 430 y 420 a.C. Como dato curioso, al parecer Prometeo encadenado era la primera de una trilogía de libros, siendo la secuela Prometeo liberado, que narra cómo Prometeo era liberado por Hércules, y luego estaría la tercera parte, titulada Prometeo, el portador del fuego, que narraría algunas hazañas del titán y cómo éste ayuda a los humanos tras ser liberado y se reconcilia con Zeus. Sin embargo, estas dos secuelas están perdidas casi por completo y solo se conservan 11 citas fragmentarias de otras obras posteriores. Hablando un poco más de la obra, esta trata la difícil situación del titán Prometeo, hijo de la titánide Temis, de afrontar el castigo impuesto por Zeus, y de eso sería el foco de la obra, la batalla entre el poder supremo de Zeus y la obstinada resolución de Prometeo. Prometeo tenía un defecto fatal que lo tenía atormentado, amaba a los humanos, y eso fue lo que ocasionó que Zeus le imponga un castigo. A lo largo de la obra, se demuestra que para los griegos, Prometeo era alguien con ideales firmes y claros, aunque claro, a él se le dio la habilidad de predecir el futuro, por lo que ya se esperaba dicho castigo, y profetizó la caída de Zeus. Cuando se lee la obra con los ojos actuales, podríamos llegar a la conclusión de que Zeus es el villano de la obra, ya que impone castigos desproporcionados y se comporta de manera tiránica con quienes lo cuestionan. Si tuviera que resumir Prometeo encadenado, diría que es una obra trágica que explora la resistencia frente a la autoridad y la tiranía, el sacrificio por el bien de la humanidad y el poder del conocimiento. La figura de Prometeo ha trascendido su mito original para convertirse en un símbolo duradero del heroísmo y la rebelión frente a la injusticia. Y bueno, hasta aquí ha llegado el resumen de análisis de Prometeo encadenado. ¿Qué otros libros así conoces? ¿Te gustaría que hiciera más resumen y análisis de otros libros de la mitología griega? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video recomendando otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram donde hago contenido similar y nos vemos en el próximo video. Chao.